Ser podcast. Benjamín Prado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Iñaki de la Torre, siempre a tiempo, ¿qué tal? Buenas tardes, es que quería suplir a Benjamín, eso de llegar tarde. Oye, pregunta obligada si suenan los Smiths, sobre todo a gente de cierta edad. Benjamín, hablo por ti, por mí. Yo no fui. Tú fuiste al mítico concierto del grupo de Morrissey en Madrid, Paso de Camoens, año 84. No fui. Es raro porque todo el mundo parece que fue. Sí, pero yo no era mucho de los Smiths tampoco. No eras muy de los Smiths. No mucho. Bueno, al hilo, a ti no te pregunto, Iñaki. No, yo debía estar con calzas largas o algo así. La siguiente pregunta es si os ha cancelado después algún concierto de Morrissey, que esto es muy habitual también, pero no vamos a entrar en eso. No. Bueno, al hilo de los Smiths y de esta canción, os leo un párrafo de un libro que leí hace ya algún tiempo y que se llama Canción de Amor Definitiva. Dice: un sábado por la tarde, en uno de los descansos del ensayo, salimos a tomar el aire. Mientras José se fuma un cigarrillo, nos llegan desde el sótano los arpegios cristalinos de guitarra de This Charming Man, de los Smiths. Nos quedamos boquiabiertos y bajamos raudos las escaleras para descubrir quién demonios está interpretando esa canción de uno de nuestros grupos favoritos. La persona que escribió ese libro, este párrafo, es Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y la persona que ese día dejó boquiabierto a Jorge tocando a los Smiths es Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roca. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, sí, era yo. Eras tú, ¿no? Bueno, hay que contar que han pasado 30 años desde este momento, pero Pau, en aquel primer momento, aquel primer día, no veías del todo claro lo que te propuso Jorge, ¿no? Bueno, es que para convencerme me pasó una cinta de un concierto en el que básicamente era un silencio continuo porque era una grabación de un bar y eso que se entra, ¿sabes? Así. y era en trío y tal. Y no me cautivó, pero luego me pasó ya la maqueta ya grabada en estudio y me encantó, era muy velvetiana, muy Lou Reed, y no sé, me convencí enseguida, le convencí yo de... Pero te lo hizo pasar mal, ¿no, Jorge? No, la verdad es que yo... Bueno, es porque se ofrecía todo, buscando yo toco contigo. Fue una época muy dura, hasta que nos encontramos, o sea, yo tengo un verdadero trauma de quedar con gente que no viniera, que vinieran fumados, el que era fumado era más bueno, pero el que no fumaba era malo, y el otro, de repente, lo que me gusta realmente son otros grupos. Sí, yo creo que lo más difícil en la música es encontrar gente con la que compartas gustos, idea musical y las ganas de hacer un proyecto, ¿no? Y mucha gente pues se va cayendo por el camino, se lo deja, oye, vais demasiado en serio, o sea, si te lo tomas con pasión, vais demasiado en serio. Otros pues no les gusta lo que haces, no conocen, a lo mejor en esa época, pues oye, te gustaba un determinado tipo de grupos que la mayoría de la gente de tu clase pues a lo mejor no le gustaba. No había un estilo que pudieras, una palabra con la que pudieras definir la música que te gustaba, porque nadie conocía REM, ni conocía, muy pocos de nuestra edad pues conocían. ¿Tienes gente de tu clase? ¿Cuántos años teníais ahí más o menos? Cuando nos conocimos, yo creo que acaba 20, 21. Sí, lo que pasa es que habíamos empezado, o sea, antes de que vieras el grupo ya has empezado a intentarlo. Sí, ahí yo creo que él tendría como 20. Sí. Digo que se produce una especie de combustión, ¿no? Yo lo pienso a veces al revés. Grupos que cuando están juntos son una maravilla y luego separados, por ejemplo, The Band. The Band son una maravilla cuando están juntos y por separados ni siquiera Robbie Robertson, que era el que hacía todas las canciones de The Band, las letras, la música, es muy bueno. Y a veces vas al contrario, ¿no? Encontrar a alguien con el que la combustión esa funcione, ¿no? Ese es un equilibrio realmente imposible
de saber exactamente qué elementos dan en esa fórmula, porque sí que es verdad que los Pixies, ¿no? Todo el mundo creía que era Frank Black, pero luego se separan y realmente molaban más los Breeders, que era la bajista, que tampoco parecía muy importante y luego resulta que era fundamental. Pero por ejemplo José es muy importante como censor del grupo, ¿no? Porque Jorge y yo siempre intentamos hacer cosas muy locas y José, eso es una mierda. Entonces no me quiero ir a grabar la fuera gente que España, nos vea a tocar tipo de cosas, ¿no? exacto, la gente que nos vea a tocar dirá, José es muy tal, pero ya. Es como tiene un papel en el exacto. grupo. Bueno, lo llamativo de lo vuestro, y por eso estáis hoy aquí, entre otras cosas, es porque estáis celebrando 30 años de carrera ininterrumpidos, que ya es un récord, ¿no? Después de aquel primer encuentro, pues han venido 14 discos de estudio, cientos de canciones, más de 1000 conciertos por España, Europa y América. Esto que suena es Mi Habitación, canción que abría vuestro primer disco, os dio muchas alegrías en su momento, ¿no? Con estas fuisteis al primer Benicàssim, ¿no? Al año 98. J de los Planetas os dijo años después que era vuestra mejor canción, ¿no? Lo decía por fastidiar. Iba viniendo no todos los conciertos. De ahí para la primera era la mejor, siempre. De ahí para abajo. Sí, es una canción que nos da un poco poder escucharla porque está en un tono súper agudo. Imposible cantarla hoy en día en ese tono, o sea que hoy en día la tocamos como, no sé si 2 tonos y medio más abajo. No hacía falta era, decirlo. ¿Sabes qué pasa? Que tú afinabas de oído en casa y luego componías la canción y luego ibas al estudio y es aquí en re tal. Y claro, y ni la cambiabas, ni la cambiabas, no tenías ni afinador, era lo que fuera. No tenías conocimiento para transportarla. No tenía afinador en casa. Ni un productor que dijera tampoco. Alguien que te dijera, oye, no te pongas trampas, no cantes tan agudo, ¿no? Claro. Y a mí me da un poquillo de vergüenza. Luego también siempre he pensado que la mezcla estaba hecha con era grabada en cinta, que el magnetófono igual no estaba bien calibrado y que el pitch igual estaba como un poco acelerado y por eso suena la voz esas un poco apitufada, ¿no? Tienen una peculiaridad, es que grabamos en estudio donde grababan Inhumanos. Ajá, está mal calibrado y a veces se escuchaba, no, eso es por ahí. Estabas, ibas a grabar, escuchaba. Se veía a Inhumanos, El encanto de la grabación analógico, ¿no? Dios mío. Oye, hasta ese disco, me da alegría ver que os emociona escuchar todavía aquellas primeras canciones. Hasta ese disco habéis movido maquetas con un resultado más bien incierto, ¿no? Os costó encontrar a alguien que confiara en vosotros, ¿no? Bueno, depende con quién te compares, pero yo ahora visto con la perspectiva del tiempo, en realidad creo que fuimos un grupo que todo pasó súper rápido y ya, claro, tú tienes la urgencia del momento y piensas, nadie me quiere, he mandado 2 maquetas o 3 maquetas a una revista, a un sello y tal, y de repente pues es que la verdad es que la primera vez que alguien la escuchó, la maqueta nos dijo que quería editarnos y la primera vez que presentamos la maqueta a un concurso lo ganamos, ¿no? Entonces pasaban cosas que daban a entender que algo había, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que la escuchó y dijo, se puede hacer un disco de esto? Pues el gran Pedro Vizcaíno. Sí. Que se hacía pasar por su propio secretario, porque era él solo en todo el sello, a veces para... Qué bueno. Sí. Pedro Vizcaíno, buenas tardes. Hombre. ¡Yepa! Joder, Pedro, a finales de los 90 dirigía, haciéndose pasar por su secretario también, dirigía el sello Grabaciones en el Mar, en Zaragoza, donde por ejemplo habían grabado El Niño Gusano. Pedro, ¿qué recuerdas tú de esa primera maqueta de La Habitación Roja? Es que ahora tengo dudas, buenas, que no he dicho nada. Saludos. Educación ante todo. Claro, joder. Tengo la duda de si lo escuché primero en Julio Ruiz y hablé con Julio, en Radio 3. O fue la maqueta. Ahora estoy dudando. Diría que fue Julio Ruiz, ¿no? Pues puede ¿Chavales? que sí. Yo creo que las canciones que nos editaste te las pasamos para que lo fabricaras o algo así. Sí, pero le llamó, o sea, nos habías escuchado en Julio Ruiz, porque yo escuché esa conversación, y te llamamos desde la tienda de discos de Juan Vitoria, periodista valenciano y
pues que tiene la tienda Discos Amsterdam mítica de Valencia. Y entonces nos dijo, hombre, yo conozco mucho a Pedro Vizcaíno, ¿por qué no le llamáis a Pedro y a lo mejor os puede fabricar el disco él? Aunque solo sea fabricarlo. Sí, nosotros queríamos alguien que nos fabricara un EP, ¿no? O sea, queréis autoedición, que no era tan habitual antes. No era nada habitual. Era como, pues si no encontramos a nadie, nos lo autoeditamos. Y entonces él nos dijo, Pedro, ahora a lo mejor esto te recuerda. Pedro dijo, hombre, pues mandármelo y lo escucho primero. A lo mejor me gusta. Y entonces dijo que le sonaba al grupo de habernos escuchado con el programa de Julio Ruiz en Disco Grande. Sí. Y entonces le mandamos la maqueta y acabó en el disco. Sí, al final. Pedro, ahora ya sí haces memoria, ¿no? Si no, llama a tu secretario y pregúntale. Me está sonando. Si solo fuera la secretario. Sí, de limpiadora también, ¿no? Joder. Un genio entre los genios, dice Jorge de Ti en este libro que hemos citado al principio. Cita una frase tuya que usaste para motivar a otra banda que llevabas, ¿no? No hemos tocado fondo, les dijiste, tras un mal concierto. Estamos escarbando en el suelo. ¿Cómo era sacar un disco en aquellos años, Pedro? Era complicado, pero como éramos como 25 años más, 30 años más jóvenes que ahora, todo se hacía con muchas más ganas, yo por lo menos, ¿no? Era como una aventura constante, sobre todo si no estabas en Madrid y si estabas en ciudades de provincias, me refiero, y si lo hacías todo tú solo, bueno, con el grupo, evidentemente, el grupo más una persona, que en este caso era el sello, entonces... Lo recuerdo, pues guay, muy guay, claro. Muy divertido. Estuviste varios discos con La Habitación Roja, ¿no? Luego llega ese disco, el 4, y ahí tienes ya una sensación de que necesitan algo más grande, ¿no? Y les sugieres que busquen una multinacional, que tú ya no puedes dar más de lo que has dado, ¿no? ¿Fue duro tomar esa decisión? No, yo creo que 4 fue el que hicimos... 4 y el anterior los hicimos ya con otro sello, coeditando con Astro. Y un poco a ver si sumando fuerzas llegábamos más lejos, y creo que después ya fue el paso a Marrón Pilo, que tenía una infraestructura de sello de verdad, digamos. Otra cosa es que, claro, no tenían un genio al frente. Oye, pero explicarnos, Jorge, o cualquiera de vosotros, exactamente en qué se traduce eso de que no tenía yo suficiente potencia, dice él, para que fuera más llamativo el disco dentro del mercado. ¿Qué había que hacer? ¿Más cartelería, más management? Más yo creo que, creo que a lo que Pedro se refiere, Pedro nunca dejó Zaragoza, nunca se fue de Zaragoza a Madrid, ¿no? Como otra gente, ¿no? Que venía a Madrid, radicaba el sello aquí, salía por las noches, conocía gente, estaba metida un poco en el mundo de la industria. Entonces nosotros de alguna manera actuábamos desde la periferia, ¿no? O sea que Pedro desde Zaragoza nunca pensó en venirse a Madrid, y nosotros pues un poco tampoco, ¿no? Y entonces pues yo creo que era difícil mover ciertos resortes, tomarte las copas en los bares con la gente en la que se mueve el ambiente. De todas formas, yo creo que al final la música se va abriendo camino, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que, está bien que te apadrine alguien o que te apoye cierto medio, y eso a veces se consigue pues estando en los sitios en los que hay que estar, pero formas, nunca estuvimos. Ahí, es una constante en nuestra carrera, tomamos las decisiones, en este caso Pedro nos cayó súper bien, éramos muy fans del New Gusano, y entonces era un sueño que alguien se interesara en nosotros, no pedíamos tampoco nada más y nos lanzábamos a donde nos dijera que... O sea, con que oliera la oficina, el Niño Gusano ya... Bueno, oficina era mucho, decir. Podríamos hablar mucho el cuartito de las escobas. Luego hablamos de las decisiones que habéis ido tomando en estos 30 años de carrera. Pedro, bueno, gracias por apostar en aquel momento por La Habitación Roja. Te dejamos porque sabemos que ya estás con el bar abierto, Bar San Pedro en Zaragoza, bar musical con vinilos, ¿no? Sí, estoy con vinilos, súper bonito, pero en este momento estoy limpiando las colillas de la calle. ¿Qué te parece cómo he evolucionado? Muy bien, muy bien. La cara B del rock and roll. Pedro Vizcaíno, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Un abrazo. Venga, a ver si nos vemos.
Esto que suena, Cuando te hablen de mí, estaba en ese disco, en 4. Es una de las canciones, Jorge, que tú has elegido para hacer este repaso a 30 años de carrera. Pero claro, yo la escucho y me acuerdo de una frase que escuché a Pau decir en algún concierto, que era: hacemos canciones tristes que ponen contenta a la gente. ¿Esto cómo es? Bueno, sería peor. Sí, sí, ¿no? Sería peor. Sí, un visto ahí. humorista que haga llorar. Eso lo hace Dylan, intenta hacer una cosa sabrosa y... Sí, bueno, pues bueno, la verdad es que creo que las canciones pues rezuman, sí, melancolía, un pozo así de cierta, no diría tristeza, ¿no? Yo creo que es melancolía. Melancolía muchas veces, como alguna vez he comentado, como dice Sorrentino, ¿no? Que le acusan de melancólico y nostálgico, y él dice, bueno, no, nostalgia de las cosas que no he podido vivir, claro, de las historias que no me han pasado, ¿no? Y en ese caso, pues no sé, de los amores que no se han pues cristalizado, de los viajes que quisiste haber hecho y no hiciste, de los conciertos que, ¿sabes? No sé. Creo sí, que pero es verdad eso, que ¿no? No era un tipo de letra que hubiera en aquellos años, ¿eh? Yo luego salí un repaso de cosas que sonaban entonces y no era, primero porque vosotros sois de los primerísimos del indie, eso que llaman la primera hora del indie es... Y yo luego estaba pensando, digo, es que tampoco recuerdo a nadie antes, porque vosotros sois antes que Los Planetas, antes que muchos otros, incluso yo que sé. Y luego antes... hicimos, cantábamos en castellano. También. Y nunca hubo ningún tipo de... No me acuerdo una vez que Joaquín Pascual le dijo a Jorge, es que hay una delgada línea entre lo cursi y lo no cursi, y nosotros dijimos, nosotros nos la saltamos tranquilamente. Igual, vamos a lo era lo más punk en aquel momento, era hacer estas canciones de amor tan... Sí, le pasa a Elefantes también, aunque no son otra cosa, pero es verdad que les pasa también. Pero eso creo yo, que estabais innovando mucho en el sentido de que las letras ya no eran nena, voy a ir a buscarte con el coche, que esto eran los Rodríguez y los Ronaldos fundamentalmente. Nena, voy a ir a buscarte con el coche. Sí. Me parece un verso precioso. Es que no sé conducir, pero... Lo voy a apuntar. Yo creo que podré ir con el Cabify. Sí. Yo creo que hay todo un universo que está relacionado con nuestras vivencias, con el tipo de adolescentes que fuimos y el tipo de personas en las que luego nos hemos convertido, ¿no? El otro día escuché a Joachim Trier, el director de cine, que decía que tenderness is the new punk, ¿no? O sea, la ternura es el nuevo punk. Y yo pensé, mira, al final aún nos va a coger la ola porque en realidad siempre hemos ido dentro de nuestro espíritu pop y nuestro romanticismo bien entendido. Yo creo que hemos sido gente bastante punk a la hora de tener actitud, ¿no? Y de afrontar, pues, las giras, los conciertos, nuestra actitud vitalista con respecto a la música. ¿Se ¿no? puede ser punk haciendo pop? Yo creo que sí. ¿Cómo? Yo creo que Es una a nivel de actitud. funcionamiento de grupo somos bastante hardcore, como funcionan los grupos hardcore. ¿Y cómo es? Bueno, do it yo yourself, ¿no? las Es como... camisetas las hace un colega nuestro de Zaragoza, me las manda, nosotros llevamos el merchandising, tenemos nuestra propia furgoneta, nuestro técnico lleva 20 años con nosotros, o sea, somos un grupo de funcionamiento y se puede ser punk y tener una actitud muy pop también, que está pasando mucho hoy en día. La furgoneta ya no es la del restaurante del padre de José. Afortunadamente no. Hemos avanzado en 30 años, ¿no? Sí, sí, ya no le hemos apescado. Ya no le sabes. Ni a niño gusano. Esta se llama Largometraje, está en vuestro segundo disco, Pau. Esta lo has sugerido tú porque dices que aquí se ve que intentabais hacer cosas distintas. Sí, era una época... el no haber internet para alguien que no haya vivido esa época es muy difícil de explicar, pero nosotros... Como se dice que no tenías agua ahora. Claro, mismo. escuchábamos a Mercury Rev y Flaming Lips y decíamos, ¿cómo hacen esto? ¿No? Entonces la gente decía, llevan este pedal y este teclado, entonces ibas a las revistas de segunda mano, intentabas comprarte un... Entonces en esa época yo le recuerdo, Jorge y yo estábamos, bueno, el grupo también, pero Jorge y yo estábamos ávidos de comprar teclados, de ver cómo ir a los conciertos, ver qué equipo llevaban, y esta canción, que es como bastante ruidosa y atmosférica, era como un paso muy, muy heavy del primer disco al segundo, no heavy como música, y de hecho mucha gente que era muy poppy nos dejó de seguir un poco, había como la gente más 60 y tal. El primer disco era muy limpio y de repente escuchamos esta canción pero añadimos a otro tipo de gente. Bueno, es que eso es una cosa que luego se ha quedado, bueno, venía también del indie americano, del REM por ejemplo y de otros, pero lo de muchos efectos en la guitarra,
mucha disonancia y luego mucha atmósfera, como dices tú. Feedback. Se quedó como, sí, mucho feedback también. Se quedó como el marchamo del indie, y luego hubo gente que abusó muchísimo y lo hizo fatal. O sea, sí, porque a lo mejor ocultaba una falta de melodía. Nosotros tenemos la teoría de que si no funciona en acústico no nos... Oye, pues eso lo vais a poder demostrar ahora, porque sin efectos ni eléctricas, con 2 acústicas, vais a tocar una de las 2 canciones que habéis preparado para este tramo. Bueno, los mejores años de nuestra vida. No los hemos preparado. Bueno, preparado, ¿no? Que tenéis ahí, que habéis elegido, ¿no? Mientras os colocáis y vais preparando, esto sí. Iñaki, ¿qué decías antes? ¿Cómo era la música en aquella época cuando La Habitación Roja saca su primer disco? ¿Qué sonaba aquí en España? Pues justo eso, mira, me había hecho una lista. Hay gente que se debe creer que todo esto era indie, y estaba yo diciendo que no, antes no era indie. Y La Habitación Roja, cuando empezó, que se formó en el 95, que es distinta cosa de cuando empezó y lanzó el primer disco. Bueno, pues en el 95 no había casi música independiente o indie en España. Entonces, ¿qué sonaba en las habitaciones contiguas, por así decirlo, de La Habitación Roja? Pues, por ejemplo, Los Rodríguez estaban en lo mejor. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Esta canción que todo el mundo llama Hace calor, pero que se llama mucho mejor. Yo el primero que metí la gamba un día aquí en este micrófono. Bueno, Los Rodríguez en el 95 triunfando ahí en esta canción que cantaban a medias con Coquemaya. Y luego el rock, que es lo que también decía antes, que no había más que rock todavía, entre comillas, convencional, y bendito, pero convencional. Seguía muy fuerte en España todavía y arrastraba cosas de los 80 y de los 70. Y entonces fue en ese momento cuando se lanzaron al mundo desde Murcia los M-Clan, con su primer disco que se llamaba Un Buen Momento. Las sombras me acompañan y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Y bueno, sobrevivía gente de la ola del pop flamenco que hubo a principios de los 80 y de aquella discográfica llamada Nuevos Medios, preciosa. Bueno, pues eso, el pop mezclado con el flamenco estaba en lo mejor también, estaba llegando a la cumbre, y concretamente los Ketama hicieron ya su disco, a mí el que más me gusta de todos, que es el directo aquel que se llamaba De aquí a Ketama. Eso en 1995, cuando se formó La Habitación Roja, pero su primer disco hemos dicho que era del 97, si no recuerdo mal, y coincidió con otro grupo que lanzaba su primer trabajo con este single de cierto éxito, que era Amaral. Y en aquel 97 ya se notaba el cambio de ciclo, el cambio de guardia de los grupos grandes de los 80 que empezaban a retirarse, como el último de la fila, que por cierto está a punto precisamente de volver con una gira. Aún te recuerdo, muchas veces pienso en ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Pues mientras esto sonaba en las habitaciones de al lado, en La Habitación Roja hacían canciones como esta que vamos a escuchar ahora, Los mejores años de nuestra vida, que por cierto habéis regrabado ahora, ¿no? Hay una nueva versión colgada en redes. Exacto, la hemos regrabado. Cuando queráis. 1, 2, 3, sí. ¿Qué ha sido de mí? Todo lo que planeé, nada se cumple y no hay quien pare el reloj. Los días se van y tú, quién sabe si volverás, y si lo haces, ¿para qué? Si todo sigue igual, no sorprendería, ya no hay nada en mis manos y todo es tan rutinario. Hemos perdido lo que un día creímos cambiaría lo absurdo de nuestras vidas.
¿Y qué habrá sido de ti? Decidiste no volver. Y creo que hiciste bien y no sé por qué. No lo dejé todo y me marché. Y me alejé yo también. ¿De qué me sirve la estabilidad si no me dejas soñar? No te sorprendería, ya no hay nada en mis manos y todo es tan rutinario. Hemos perdido lo que un día creímos cambiaría lo absurdo de nuestras vidas. Buscando ser diferente, me he convertido en algo tan corriente como el resto de la gente. No hay nada nuevo que ofrecerte y lo que antes te gustó ahora ya no es suficiente. No te sorprendería en lo que se ha convertido mi vida, una parodia, una mentira, un mundo roto y sin sentido. Si tú no estás, nada me queda y nada es lo que era. Si pudiera elegir, si tuviera otra oportunidad de empezar de cero otra vez, de vivir una nueva vida más, yo volvería a repetir y volvería a nacer en la misma tierra que hoy me ve diciéndome adiós. Si pudiera elegir, mismos amigos, mismos sueños, la música nos salvará, nos hará únicos y la verdad. Yo volvería a robar discos que me hicieron creer que querer es poder, creer que se puede creer. Más allá de que esto está basado en hechos reales, ¿no? Volvería a robar discos. ¿Quién no ha robado un disco, no? En alguna ocasión. Esta canción, La Segunda Oportunidad, inspirada en aquel programa mítico de Paco Costas. Exacto. El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra, y un 5000, creo que era, se estampaba en una roca en mitad de la carretera, sí, que uno decía, ¿qué hace esto ahí? Sí. Hablarnos de esta canción y de segundas oportunidades. Cuando echas la vista atrás, 30 años de música, ¿echáis en falta algo? ¿Volveríais a hacer todo igual? Pues la verdad es que es una cosa que a veces, pues bueno, supongo que te replanteas y tal, pero yo creo que hemos llegado a donde teníamos que llegar. Pues quizá no ha sido muy ortodoxo, ¿no? Pero pienso que en la vida a veces los errores, los fracasos, los desengaños también abren ventanas, ¿no?, de nuevas oportunidades y de repente te hacen cambiar el camino, ¿no? Y de repente, pues oye, por esa decisión que tomaste o por esa decepción vas hacia otro sitio y de repente conoces a la persona de tu vida, ¿no? Entonces esta canción, un poco la idea de esta canción es eso, ¿no? Decir, a ver, si volviera a nacer, me gustaría llegar al mismo destino, ¿no? Que quizás es, en mi caso, pues bueno, a ver, conocer a la mujer de mi vida, ¿no? Que es mi compañera de vida, Ingrid. Y entonces siempre he pensado, bueno, muchas cosas que me pasaron hasta llegar a conocerla, las pensé que eran derrotas y fracasos, y sin embargo me llevaron a conocerla. El camino. ¿No? Oye, me suena que tú al principio estuviste, alguno de los dos, a punto de dejarlo, que dijiste, pues es que esto total no nos lleva a ningún lado. Pues estuvimos todos 20 veces. ¿Ah, sí? No. De buscaros un trabajo de verdad, ¿no? Bueno, él tuvo un momento de duda, pero yo creo que todos lo hemos tenido. La verdad es que creo que en un grupo, al final,
te lo dejas todos los días, pero creo que lo importante es la capacidad que tienes de volver a ello, ¿no? O sea, de rehacerte, de reengancharte, ¿no? Pero el fracaso, que es no hacer lo que quieres o hacer lo que quieres y que no tenga éxito. Claro, es que yo Para mí creo sería que más lo segundo que lo primero, no sé por es buena observación, porque yo creo que alrededor del grupo siempre ha habido una sensación de gente diciendo que lo vais a petar, lo vais a petar, lo vais a petar. Y finalmente para mí creo que petarlo ha sido no petarlo, pero estar aquí ahora y haber vivido la música de una manera, pues yo es que me considero tan afortunado y veo la que hemos vendido a más de 1000 entradas en Madrid y no me lo creo, que de toda la oferta que hay, que todo lo que entres en Spotify haya 700.000 grupos, alguien nos elija, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunado y quizás yo creo que el éxito muy grande paraliza en cierta manera artísticamente porque tiendes a repetir y el fracaso enorme también. Entonces igual, nos hemos quedado en un punto... igual lo vais a petar, tiene mucho que ver con este tipo de canciones que hacéis, que son canciones que me hacen pensar en un toro justo cuando va a embestir, ¿no? Está ahí como echando para atrás las patas y tal, y cuando viene y al final embiste, ¿no? Esa imagen no la había visto yo nunca. Sí, son eso que llamamos las canciones que se están cabreando y que se van cabreando. Es que pasa el rato. Luego hablamos, porque has dicho lo de la venta de entradas en Madrid, luego hablamos de la gira que estáis haciendo para estos 30 años, que la siguiente cita es el 16, dentro de un par de viernes, aquí en Madrid. Pero Jorge, fíjate, Pau ha dicho vivir de la música. ¿Eso a ti qué te sugiere? Bueno, yo creo que lo nuestro ha sido siempre vivir para la música. Yo creo que en eso hemos consagrado nuestra vida a la música desde súper jovencitos. Era nuestro sueño, lo que queríamos hacer. Hemos ido a un montón de conciertos. La verdad es que hemos... No sé, de repente te das cuenta y dices, coño, si es que he visto a Nirvana en el 91, he visto a New Order en el 89, he visto a The Cure en el 89 también. No sé, de repente has ido ahí acumulando un bagaje, te has comprado un montón de discos, has aprendido a tocar la guitarra, te has juntado con tus amigos, has empezado a formar una banda. No sé, has ido pasando todas las etapas que yo creo que hacen que algo pues tenga esa raíz y ese raigambre, ¿no? Y en realidad nunca pensamos en vivir de la música, no éramos tan osados, o sea, no queríamos darle a la música, o sea, a nuestra parte, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que la música vive de uno también, ¿no? Porque es que al final, cuando estábamos hablando antes de eso, ¿no? Cuando antes te timaban de una manera haciéndote contratos leoninos, ahora te timan con Spotify pagándote 0,0001 céntimo por cada vez que sale una canción tuya, ¿no? Al final es la música la que vive de los músicos. De la pasión, ¿no? La industria, por llamarlo así. La pasión hace que tú hagas cosas que no harías de ninguna otra manera, esos contratos que hemos firmado. Esa es una idea de pobre, lo sabes, ¿no? Sí. Como decía no sé quién, si tienes las sartenes unas encima de otras, yo las tengo. Es que eres pobre. Lo hacía Maldonado. Eres clase media como mucho, ¿no? Y si cuando llueve tienes la ropa dentro, también eres clase media. Pues cumplo 2 dedos. Qué manera de hilar, panadero. ¿Has visto? Las losas gastadas de la vida conyugal, los bailes en la oscuridad, lo predecible y la decepción, lo que nos hace vibrar. Pau, esta es Años Luz, la has sugerido tú y decías que, bueno, que te gusta esta canción porque es de esas que se pierden por culpa de cómo consumimos hoy las canciones en formato digital. Sí, me pasa a mí que al final hace lo que criticas, ¿no? Yo, quitando los discos que escuchaba en los 80, 90, que los escucho enteros aún, cuando un grupo que me gusta saca un disco me cuesta horrores escucharlo entero. Entonces, nosotros lo notamos mucho como grupos, ¿no? Porque el orden ya se ha vuelto en algo crucial. Antes era importante, la primera cada A, cada B, pero ahora es crucial porque a la séptima, a la octava, tú además es un poco crítico porque ves las estadísticas, ¿no? Ves cómo te van abandonando. Entonces la canción 8 es como que... Entonces yo digo, es la única forma de que esta canción es Pero es un síntoma un poco de los tiempos en los que vivimos. La gente vive del titular, la gente vive del estar enterado más que del saber, ¿no? De un poquito de cada, ¿no? Sí, no es algo que pase solo en la música, el mundo se ha convertido en eso, ¿no? Pero el pop, el rock and roll, todo eso empezó así, a base de singles, de 2 o 3 singles, y luego hacían álbumes porque juntaban en un álbum literalmente todos los singles. Entonces
Quiero decir que eso es una cuestión de la atención humana. Es verdad que eso está muy exacerbado ahora, no te voy a aguantar más de 4, pero es una cosa que siempre ocurrió, y de hecho eso es lo que decía Phil Spector, o la Motown decía que la música pop eran 3 minutos de felicidad. Entonces, bueno, no podemos pedir que alguien esté atento todo el rato, porque realmente no va con la condición humana. Pero luego hubo un tiempo que lo que molaban eran los álbumes conceptuales, ¿no? Bueno, esto es, yo creo que es como los documentales de la 2, que todo el mundo dice que le gustan y luego hablamos de álbumes conceptuales, pero esto, claro, lo cierto es que los chavales jóvenes, lleváis 30 años en esto, los que os escuchamos desde hace años ya no somos jóvenes, pero hay chavales jóvenes que se acercan a vuestra música. Bueno, cuéntame, Jorge, tú una vez fuiste a tu instituto, ¿no? A tocar. Sí, se jubilaba mi profesora, mi tutora de BUP, y entonces le querían dar una sorpresa y bueno, ella pues nos tenía ahí como en un altar, ¿no? Porque, estos fueron alumnos míos y entonces me pidieron que fuera a tocar el día de su despedida una canción y aparecí ahí en la clase y toqué la canción. Ninguno de los alumnos me conocía, por supuesto, pero conocían la canción que toqué, ¿no? Y entonces eso también me chocó, ¿no? La canción, pues bueno, es Indestructible, es nuestra canción más conocida, tiene muchos millones de escuchas, ha estado en una serie famosísima de Netflix, etcétera. Sí. Entonces la gente conoce la canción pero no conoce al artista, ¿no? Y bueno, me hizo gracia y fue bonito. Bueno, pero conocían la canción, no sé. Conocían la canción, sí. Quizá gracias a... Claro, dices gracias a una serie. Hay una cosa con la música que sea, por lo menos aquí, yo no sé si sentís que se respeta de verdad a un compositor pop, y luego que está muy metido el tema de que la música tiene que ser gratis. Es decir, parece que se exige ser gratis, cosa que no pasa con las series. ¿Qué ha dicho Benjamín? Que es lo del titular. O sea, nosotros con 30 años no vamos a dar titulares, a no ser que hagamos alguna barbaridad, nos atemos en la Puerta del Sol, no sé qué. Entonces, sí. Es curioso porque en muchos programas vas a hacer un concierto y te llaman X emisora y dice, bueno, ¿y ¿Qué nuevo tenéis en el concierto? Va a haber colaboraciones, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos intentado poner la música como en primer lugar y el resto es como que abres solo la música, ¿no? Entonces como no, vamos a tocar nuestras canciones, vamos a sacar nuestros discos. Entonces es una época difícil y entonces un poco es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que cómo te mueves en este... Y que luego Rosales no tiene tiempo para todos. A lo mejor es que también nosotros tenemos una idea todavía relacionada con lo físico, con el formato físico de las cosas. Un disco seguimos pensando tú y yo que es una cosa que uno coge en la mano, le mira la contraportada. La gente muy joven hará un disco, es otra cosa, una cosa que está por el aire allí. Mis hijas se compran discos, sí, les gusta comprarse discos. Es que fíjate, iba a hablar de esto de los discos que dice Benjamín, hablando de nostalgia que hablábamos antes. Vosotros estáis reeditando en vinilo vuestros discos y se venden. Bueno, yo creo que también la historia un poco, todo es un poco pendular también y claro, ha habido tanto desapego y tanta cosa pues etérea, ¿sabes? Digital y tal, que yo creo que ahora, pues Pau, que ha estudiado fotografía, lo sabe, ¿no? Que a los chavales les gusta tener una cámara analógica, sacar fotos, revelarlas, les gusta comprarse discos, tener el disco en algo físico, algo tangible, y yo creo que también es una manera de acotar las cosas y tenerlas más cerca y que no sea todo tan, no sé, lejano, no sé, de alguna manera. Me preocupa mucho por lo que decías, que se está perdiendo la condición física de los conciertos en directo. Claro. Al agrandarse tanto los espacios, se pierde lo básico que es del directo, que es una cosa física de la experiencia real. No falla, le hacemos esa pregunta muchas veces a gente que viene por aquí, gente que toca en grandes recintos, a Fito y cosas así. Oye, ¿a ti no te apetece volver a lo de tocar en garitos? No en el sentido musical, de que de verdad oyes tu amplificador, de verdad estás con el tío a 3 metros, a 2 metros. Y todo el mundo dice sí, la verdad es que sí. Bueno, se nos explica un poco las pantallas gigantes que ponen, ¿no? Claro, yo todo el día haciendo el móvil y vas a un concierto a ver otro pantalla. Pero eso nos lleva al tema festivales, que vosotros habéis estado ahí cuando empezaron los festivales, ¿no? No sé cómo os lleváis ahora con esto. Pues también, bueno, era una cosa nueva en España y la verdad que, bueno, muy honrados y muy afortunados de haber formado parte de esos festivales. Eran festivales militantes, no sé, creo que en los que lo que primaba era la música. Supongo que el día que pusieron ya una noria y un montón de sponsors y tal, empezaron a abrazar y a apoyar este tipo de eventos, pues bueno, todo pues perdió un poco el romanticismo, pero bueno, pues está muy bien el que te llamen y el poder tocar, pero vaya, no, donde haya un concierto
con tu público en una sala, ya no tiene que ser un garito, ¿sabes? Tampoco, pero ya, una sala de conciertos como toca, sí, bueno, es una cosa pues mucho más cercana y especial, ¿no? Yo creo que necesitamos cercanía y experiencias reales hoy en día, ¿no? En la penumbra nos quedan aquellos veranos en los que todo eran risas y sueños, vestidos blancos y calles tan empinadas que subían hasta el cielo de Altea. Eras valiente, brillante y tan sincera que tus ojos siempre hablaban con deseo. Hablabais antes de discos conceptuales. Esta canción es Las Olas, de vuestro último disco del año 2024. Y sí que tiene algo de disco conceptual, ¿no? Crear. ¿No tienes esa sensación? Yo creo que como Jorge, que escribe las letras, describe mucho lo que le está pasando y nos está pasando en el momento, sin querer. Si tú ordenas los discos, al final tienes el desencanto juvenil, tienes la evolución de Jorge en todos estos sí, años, ¿no? Entonces esta canción es muy del Mediterráneo que hubo y que quedan esos efluvios, esas... Pero claro, yo escribía una cosa sobre esta canción que es inevitable. Si pasas por un descampado y ves un edificio, tú dices, aquí había un descampado. O sea, es una cosa que entonces es inevitable ir a una playa y decir, oye, aquí en estos edificios no estaban, ¿sabes? Entonces esta canción, a mí es mi canción favorita de La Habitación Roja, hay que decir. Anda. Mediterráneo que ha sido de nuestros juegos, volveremos a saltar tus olas. Cuando las manecillas del reloj se queden paradas como el corazón y sin remedio el viento se lleve mi voz de papel, se seguirán oyendo. Oye, vamos a ir hablando de música en directo porque estáis de gira, 30 aniversario, tocáis el 16 de enero, viernes en el Price de Madrid, luego hay fechas en Zaragoza, Guecho, El Hospitalet, Girona, Vinaròs, Valencia. 30 años después, ¿cómo es lo de salir de gira? Porque claro, habéis hablado de lo bonito de la música, cómo os ha cambiado la vida, pero salir de gira y tocar en directo 30 años después, igual ya no es tan sencillo, ¿no? Bueno, no es tan sencillo porque a lo mejor te duele la espalda o tienes un poco de lumbago. No quería decirlo yo, pero... Pero no, sigue siendo súper emocionante. Para mí, yo siempre lo he comparado con... ¿Sabes el día este que te ibas de viaje fin de curso, ¿no? El día anterior estabas excitado y tal. Como el artículo este que te he comentado de tu amiga. De Emma Vallespinós, sí. La semana pasada. Bueno, el día antes es como el día anterior a irte de viaje fin de curso con tus amigos, ¿no? Entonces te vas en excursión en la furgoneta. La furgoneta antes era un autobús, ahora la furgoneta son tus amigos. Y entonces, pues bueno, te vas a tocar y para mí sigue siendo igual o más emocionante que lo que era, a pesar de que físicamente pues es más duro. Sí, y pero lo haces con más conciencia de sabes que vas a una cosa que te ha reportado 30 años de felicidad, de amistad. Y sabes que no queda tanto tiempo por delante. Eso claro. Es una de las cosas. Yo he sufrido 2 embolias pulmonares en lo largo de los últimos años. Ya estoy recuperado, afortunadamente, más o menos. Pero eso también me hizo tener, eso y la pandemia, ¿no? La conciencia de que todo es efímero, todo se termina, ¿no? Entonces yo invitaría a la gente que venga a vernos porque uno no sabe... No sabe cuándo se va a dar la tercera. Pero sí que es verdad que cuando tienes la oportunidad de tocar, lo saboreas más. Yo creo que estamos en un momento de saborear cada cosa que hacemos. Si no fuera por eso no estarían estos octogenarios tipo Dylan y demás dando conciertos cada 3 minutos. Porque pasta no necesitan, seguro. No, aplausos tampoco. Bueno, es seguir con su vida. Si una canción la editamos y no la tocamos en directo es como que no tiene su ciclo vital completo. Luego que si canciones tristes para poner contenta a la gente, ¿no? Por si es la última vez, es un buen reclamo, ¿no? Para ir a veros. Lo bueno en los demás lo puedes ver y apreciar.
lo bueno que hay en ti. No lo consigues ver ni percibir. Benjamín, al hilo de lo que hablábamos antes, esta canción es punk. Esto es punk, ¿no? Jorge. Por ser amoroso. ¿Tú crees o qué? No, yo creo que soft sí, ¿no? punk. Very soft punk. Claro, ahora hablar de amor. Hablar de amor y la ternura es el nuevo sentimiento punky. Sí, bueno, claro. Sí, es una canción que escribía una de mis hijas que pasó una temporada muy, muy triste y la verdad que tenía, no sé, a veces los jóvenes que tienen una imagen de sí mismos de tanto compararse y tal, pues distorsionada a veces, y entonces pues creo que a veces no se valoran en su justa medida, ¿no? Y bueno, es aplicable también a todos nosotros, ¿no? Esto es aquello de qué felices seríamos si supiéramos lo felices que somos. Exacto. Y bueno, rompe una lanza a favor de la creación. Yo creo que crear siempre es mejor que destruir, que era un poco el leitmotiv del disco, el título de esta canción. Creo que vivimos en un mundo en que hay mucha destrucción a todos los niveles, que es muy fácil tirar abajo las cosas, criticarlas con inquina, pero creo que los valientes son los que crean y proponen, ¿no? y ofrecen alternativas, ¿no? Para que el mundo siga progresando y mejorando, ¿no? Crear para ver, ¿no? Sí, pero para ver. Pues no está mal para quien pueda pensar que esto es buenismo, esto es punk. Y estoy muy de acuerdo. Oye, mientras os vais colocando para hacer la segunda canción con la que vamos a despedir, recordamos, gira por los 30 años de la Habitación Roja, viernes 16, lo más cercano, en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro de Inverfest. Febrero Zaragoza, Guecho, marzo Hospitalet, Girona, mayo Vinarós, el Palau de la Música en Valencia. Y por si alguien tiene dudas de si ir o no, más allá de lo que han contado ellos, voy a leer cómo hablan ellos de esta gira. Dicen: no será un concierto más porque estaremos emocionados a vuestro lado, celebrando el haber sobrevivido con dignidad, fe y pasión a 30 años en el mundo de la música desde la más absoluta independencia. Conforme va pasando el tiempo, uno es consciente de que le van quedando menos años por delante y de que hay que celebrar las cosas buenas que le puedan suceder. Hay otras bandas, pero no son la Habitación Roja. Wow. Pues la Habitación Roja, indestructible. Sí, vamos a tocar Indestructibles. Antes quería decir que en Valencia vamos a hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica del Palau de la Música. ¡Ostras! Que es una cosa mítica, con 60 músicos, Daniel Abad dirigiendo la orquesta y 60 músicos y nosotros. Exacto. Justo, sí. Que tendréis esta batería y bajista. Bueno, un saludo a José y a Marc, que no están, pero son también la Habitación Roja. Yo no nos había contado. Claro. Bueno, esta canción se llama Indestructibles. Muchas gracias por esta tarde tan bonita. 1, 2, 3 y... Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar, tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó. Si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles.
éramos indestructibles. Caímos como piezas de un dominó que alguien que no conocemos colocó. Nos enseñaron a aceptar su voluntad, a pagar sin rechistar. Y ahora repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó. Si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.